que poner atención es que ustedes practiquen. Entonces yo sí les pido como ese compromiso para que ustedes puedan ahí que es el tema número 4, nomenclatura de compuestos químicos, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar conversando de que existen tres tipos de clasificación de los compuestos. Tenemos compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. Como su palabra lo indica al inicio de cada uno de ellos, bi es 2, que es 3, y cuaternario, pues que suena a 4, ¿verdad? Yo siempre les digo, traten de asociar esto como una memotecnia. Y bueno, entonces al hablar de compuestos binarios, de aquellos compuestos, recordemos que un compuesto es la unión de dos elementos. Entonces, efectivamente, al unir dos elementos químicos, dos símbolos, vamos a tener compuestos binarios. Lo mismo en el caso de los compuestos ternarios, que son los que están conformados por tres elementos, y lo mismo en el caso de los compuestos cuaternarios, que están conformados por cuatro elementos químicos. Entonces, en teoría, lo que usted tiene que aprender a identificar es los símbolos químicos para darse cuenta si es binario, ternario o cuaternario. Si usted cuenta dos símbolos, ya sabe que es binario. Si cuenta tres símbolos, sabe que es ternario. Si cuenta cuatro símbolos, es porque es cuaternario. Entonces, por ejemplo, acá, en los casos que tenemos, vemos que está el nitrógeno y el oxígeno, por lo tanto es binario. Después por acá tenemos al hierro, al oxígeno y al hidrógeno, por lo tanto sabemos que hay tres símbolos, por lo tanto es ternario. Después, por ejemplo, acá tenemos el nitrógeno, al hidrógeno, al azufre y al oxígeno, entonces sabemos que hay cuatro símbolos químicos, por lo tanto es cuaternario. ¿Ok? Después, bueno, volvemos a lo mismo, la importancia de tener los números de oxidación presentes para lo que es la formulación o el establecer fórmulas químicas. Esto es importante porque a partir de estos números de oxidación, usted los va a requerir para poder hacer la combinación de los símbolos químicos, el intercambio de números de oxidación y así poder obtener la fórmula química que usted desea. De igual manera, yo les doy esta lista como para que ya les termine de quedar claro cuáles son los símbolos químicos de cada uno de los, perdón, de cuáles son los números de oxidación de cada uno de los símbolos para que usted lo tenga ahí presente de forma más clara. Bueno, resulta que el uso de los números de oxidación los usamos únicamente para nombrar compuestos. Y este tema ya lo habíamos conversado en la clase anterior, ¿verdad? Donde, por ejemplo, entonces yo tengo al hierro y al oxígeno y recuerde que yo tengo que trabajar un cation y un anión, es decir, un número de oxidación positivo y un número de oxidación negativo para hacer el cruce. Mi siguiente paso, verificar si yo puedo simplificar. Entonces, como en este caso, hago el cruce y puedo simplificar porque son números pares, básicamente que el nombre del compuesto va a ser óxido de hierro, ¿verdad? Pero vamos a ver casos donde no se puede simplificar, donde se trabajan números de oxidación diferentes y entonces se va a llamar óxido de hierro 2, ¿verdad? Ahora, más adelante vamos a reconocer que existen óxidos metálicos y no metálicos. Dentro de los compuestos binarios tenemos a los óxidos metálicos, que era lo que les mencionaba. ¿Por qué? Porque va a ser el oxígeno acompañado junto a cualquier otro elemento metálico de tabla periódica. Después tenemos a los óxidos no metálicos, porque van a ser todos aquellos elementos químicos que van a estar conformados junto al oxígeno, pero que van a ser no metales. Después tenemos al hidruro y al hidrácido, que son compuestos binarios que por favor, les voy a dar una memotecnia, tengan cuidado. Cuando usted reconoce hidruros es porque la H está del lado derecho. Cuando usted reconoce hidrácidos es porque la H está del lado izquierdo. Esas son como técnicas que ustedes tienen que ir a aprenderse. En este caso, por ejemplo, el óxido metálico, cuando viene un oxígeno junto a un metal, usted ya reconoce cuáles son los elementos metálicos. ¿Cuándo es un óxido no metálico? Cuando viene el oxígeno con cualquier elemento de tabla periódica que sea un no metal. Y las sales binarias, que usualmente es los elementos de la tabla periódica que van a estar conformados en el grupo 7, es decir, los halógenos, porque así se compone una sal, usualmente con cualquier otro símbolo de tabla periódica, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Ok, después tenemos a los compuestos ternarios. Entonces ya sabemos que son aquellos que están conformados por tres símbolos químicos. Y entonces tenemos a los hidróxidos o a las bases, que también se le llama de esa manera. ¿Qué es un hidróxido? Donde yo vea el OH. Eso es un hidróxido. Entonces tengo hidróxidos metálicos, porque trabajamos con el hierro, por ejemplo. O tenemos también sales ternarias, donde yo me doy cuenta que vamos a tener una lista de aniones, perdón,
de radicales compuestos que ustedes tienen no que aprenderse, pero sí identificarlos, junto a cualquier otro elemento metálico. Y tenemos a los oxáceos. Compuestos cuaternarios. Bueno, entre los compuestos cuaternarios vamos a tener a las sales ácidas, a las sales básicas. Entonces, vean que reconocemos a los compuestos cuaternarios por la cantidad de elementos químicos que conforman el compuesto, no por átomos, sino por símbolos, que es diferente. No sé si tienen alguna duda con respecto al tema hasta el momento. ¿Sí? Ahora bien, eh, lo más importante acá es empezar a reconocer que existen dos sistemas de nomenclatura química para nombrar a los compuestos. Tenemos al sistema estequiométrico y al sistema Stock. ¿Qué es el sistema estequiométrico? Aquel donde, bueno, básicamente se utiliza para nombrar compuestos con no metales, porque el sistema Stock se utiliza en su mayoría para elementos metálicos. Entonces, lo primero que yo tengo que darme cuenta para el sistema estequiométrico es que se nombran prefijo más el elemento con más electrones, la palabra uro, oído, más la palabra de, más el prefijo, más el elemento con menos electrones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tener prefijos donde el uno significa mono, donde el 2 significa di, donde el 3 significa tri, donde el 4 significa tetra, donde el 5 significa penta, donde el 6 significa hexa, donde el 7 significa hecta, el 8 significa octa, el 9 significa nona y el 10 significa deca. Ahora, para el sistema stock, que es diferente, yo nada más tengo que reconocer el elemento electronegativo, la palabra de, el elemento metálico, más el número de oxidación. ¿De dónde salía ese número de oxidación? Recuerde hacer el intercambio. Ahora, hay algo muy importante, y esto yo ocupo que ustedes les quede claro. Cuando el elemento químico tiene más de un número de oxidación, es cuando yo lo voy a escribir entre paréntesis. ¿Y a cuándo me refiero yo cuando tiene más de un número de oxidación? A esto. Yo voy a ir a revisar tablas. Y por ejemplo, ¿a qué se refiere? El hidrógeno tiene más de un número de oxidación, no tiene uno, nada más. Pero aquí le hace usted parecer que es dos, no, tiene uno. Todos ellos en su gran mayoría tienen uno. Pero vean, si vamos al cloro, ya el cloro tiene uno, 3, 5, 7. Ya trabaja con diferentes números de oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al cloro lo tengo que nombrar entre paréntesis cuando me lo estén dando en el ejercicio. Si fuera, por ejemplo, el potasio, no, porque el potasio solo tiene un número de oxidación. Si fuera el cesio, no, porque solo tiene un número de oxidación. Si fuera el zinc, tampoco, porque tiene solo un número de oxidación. ¿Cuándo nombraría yo, entre paréntesis, cuando tenga más de un número de oxidación? Es decir, todos ellos. Cobre, mercurio, oro, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Pero solo con la práctica, pues lo vamos a ir viendo. Ahora bien, una vez claro lo anterior, vamos a empezar con lo que sería compuestos binarios. ¿Cómo se nombran los compuestos binarios? Bueno, tenemos los óxidos metálicos y los no metálicos. De su lado izquierdo aparece lo que son la nomenclatura de óxidos metálicos. ¿Cómo se va a escribir un óxido metálico? Del lado izquierdo se escribe el metal de tabla periódica y acompañado del oxígeno siempre con carga 2 menos. ¿Para qué? Para hacer el intercambio de número de oxidación, ¿verdad? Quiere decir que el número de oxidación que me den es del metal, porque ya el oxígeno sabemos que va a trabajar con 2 menos. Vean que se va a escribir siempre al revés. Óxido de y el nombre del metal. Y voy a colocar en número romano solamente si tiene más de un número de oxidación. Entonces, vean por ejemplo, aquí me están dando el caso de calcio junto a oxígeno. Yo hago el intercambio de números de oxidación. ¿Puedo simplificar? Sí. Entonces se va a llamar óxido de calcio. Aquí me están dando el caso de cromo y oxígeno. Hago el intercambio. Al oxígeno le va a pasar, perdón, al cromo le va a pasar el 2 del oxígeno y al 6 del cromo se lo va a pasar al oxígeno, ¿verdad? Según intercambio. Como yo en este caso puedo simplificar el del oxígeno, pero no el del cromo, aunque el del cromo yo lo podría ir simplificando, pero dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Aquí nos están dando el ejemplo directo, entonces no lo voy a simplificar.
Simple y sencillamente que se llama óxido de cromo 6 porque bueno, le pasa al oxígeno el número 6 de oxidación del cromo, y como el cromo tiene más de un número de oxidación, yo lo coloco por eso entre paréntesis. ¿Qué pasó con el 2 del oxígeno? Desaparece, ¿verdad? Porque puedo simplificar. Ahí yo podría simplificar al oxígeno. Sí, yo puedo simplificar y quedaría también óxido de cromo 3 porque yo puedo sacarle mitad al 6, ¿verdad? Que es una opción también. Pero como el ejemplo nos lo está dando así, no lo puedo modificar. De hecho, aquí hay un error, perdón, aquí hay un error de material para que ustedes lo tomen en cuenta, porque el material lo trae diferente. Después me dan el níquel con número de oxidación 3 y el oxígeno con número de oxidación 2. Hago el intercambio y me queda óxido de níquel 3, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Después, ¿cómo voy a hacer el nombramiento de óxidos no metálicos? Bueno, ahora va a ser, en vez de un metal del lado izquierdo, va a ser un no metal. Básicamente es lo mismo. Y del lado derecho el oxígeno. ¿Cómo voy a nombrar? Usando prefijos, que era lo que yo les decía. Recordemos el mono, el di, el tri, el tetra, etcétera. Otra vez, óxido de, el prefijo otra vez, ya sean 4, 5, 6. Esto ya se sabe que si es 6 se llama hexa, si es 3 se llama se me fue. em, Uy, ¿por qué se me fue? Qué pena. Henry, si no me equivoco. Ajá. Y para que lo tomemos en cuenta. Entonces, y el nombre del no metal. Entonces, vean, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta yo cuando es un no metal? Bueno, de ahí, porque vean, primero, del lado derecho voy a tener todos los no metales. Por eso son óxido no metálico. Y del lado derecho tengo el oxígeno. Entonces, óxido de níquel, pero como no es metal, yo no lo puedo nombrar así. Tengo que utilizar los prefijos. ¿Qué quiere decir? Que se va a llamar pentaóxido, porque este 5 es del oxígeno, de dinitrógeno, porque como es un no metal, entonces voy a tener que nombrarlo de esta manera. Con el segundo caso, hectaóxido de dicloro, ¿verdad? Después, trióxido de difósforo, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Ven que hay mucha diferencia entre un óxido metálico y un óxido no metálico. Recuerde que al lado derecho usted va a encontrar ya sea el metal o el no metal, y a raíz de eso usted se da cuenta, si es un metal, tengo que utilizar números romanos y colocarlos entre paréntesis, siempre y cuando tenga más de un número de oxidación. Cuando es un no metal, voy a tener que nombrar con prefijos. No sé si queda claro hasta el momento esta parte, porque sí es importante que quede muy, muy, muy claro. Ahora, los números de oxidación usualmente se los da el ejercicio o usualmente le dan el nombre. Entonces, por ejemplo, si a usted le dan óxido de níquel 3, usted ya sabe que se está trabajando con el 3, que es del níquel, y el 2 siempre va a ser del oxígeno. Entonces, guíense como con estas fichas porque ve que el material ya se lo dice. Entonces, eso le va a ayudar de mejor manera. Bueno, tenemos después a los compuestos con hidrógeno. Básicamente, vamos a tener que considerar que el hidrógeno va a trabajar con número de oxidación, pues 1, ¿verdad? Dependiendo si es un cation o un anión. Y bueno. Resulta que cuando trabajamos con hidrógeno hay dos tipos, están los hidruros y están los hidrácidos. Al inicio yo les decía a ustedes que recordáramos que cuando es un hidruro se coloca del lado derecho la H, y que cuando era un hidrácido se coloca del lado izquierdo esa H. Entonces, para que tomamos en cuenta, tomemos en cuenta esta gran diferencia, que es como los podemos reconocer. Ahora, ¿cómo voy a escribir yo un hidruro? Bueno, del lado derecho se escribe el metal y del lado izquierdo se escribe el metal y del lado derecho el hidrógeno. En el caso del hidrácido va a ser al revés, porque vean que del lado izquierdo yo tengo al H y del lado derecho va a ir el no metal. Esto va a cambiar, y también porque el hidruro trabaja con metales y el hidrácido trabaja con no metales, para que lo tomemos en cuenta. ¿Cómo lo voy a nombrar? Bueno, hidruro de y el nombre del metal, recordando que tengo que colocar entre paréntesis el número romano si tiene más de un número de oxidación. Entonces, por ejemplo, acá me están dando el caso de calcio e hidrógeno. Yo hago el intercambio y simplifico. Recuerden que el uno en química no se pone, y entonces a ese le puedo sacar mitad y tampoco se pone, y entonces se llama hidruro de calcio. Y porque como el calcio solo tiene un número de oxidación, no lo tengo que escribir entre paréntesis. Pero si, por ejemplo, habláramos del hidruro de hierro,
tengo que verificar con quién está trabajando el hierro. Entonces, hago el intercambio. Dice que el hierro está trabajando con número de oxidación 3 y que el hidrógeno con 1. Como hago el intercambio, recuerde que el 1 en química no se coloca y que entonces en este caso se llama hidruro de hierro 3, ¿verdad? ¿Por qué hidruro de hierro 3? Porque ese es el número de oxidación que estoy trabajando. Pero si me hubieran dicho aquí que es un 2, también puedo nombrarlo entre paréntesis, hidruro de hierro 2, pero si me hubieran dado el 2 aquí, pero como me están dando un 3, pues trabajamos el 3. ¿Qué pasa con el hidruro de potasio? Hago el intercambio de números de oxidación y básicamente como es uno no se coloca y como solo tiene un número de oxidación no lo tengo que escribir entre paréntesis. Vamos al caso de los hidráceos. Resulta que usted a los hidráceos, aparte de reconocer que la H tiene que estar del lado izquierdo y que del lado derecho tienes que tener los no metales, aparte de eso tienes que reconocer que van a haber dos estados en los que podemos encontrar a esta sustancia o a este compuesto. Tenemos a los que están en estado acuoso y a los que están en estado gaseoso. Entonces, cuando están en estado acuoso, yo lo voy a llamar ácido, nombre del no metal con la terminación hídrico. Profe, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando el hidrácido esté en estado acuoso? Va a venir la palabra AC entre paréntesis en chiquito, en chiquitito. Y en el caso de cuando está en estado gaseoso, lo mismo, voy a reconocerlo porque en pequeño va a venir la letra indicándome si está en estado gaseoso. Y por nombre, yo voy a reconocer porque primero voy a colocar la raíz del nombre del no metal, la terminación uro de hidrógeno. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí, fluoruro de hidrógeno, se están dando cuenta que les están dando el metal modificado con su terminación, por lo tanto está en estado gaseoso. Pero si, por ejemplo, les ponen la palabra ácido D, usted se va a dar cuenta que en este caso el compuesto va a estar dado en estado acuoso. Entonces vean, por ejemplo, los que tenemos acá. Tenemos al hidrógeno que trabaja con número de oxidación 1 y al cloro también. Hago intercambio. Pero entonces aquí el ejercicio ya me está diciendo que está en estado gaseoso. Entonces yo lo voy a nombrar como indica acá. La raíz, ¿cuál raíz? La del no metal, que es cloro. Le agrego la terminación uro, entonces va a sonar cloruro de hidrógeno. ¿Cómo sonaría es- este compuesto si hubiera sido un ácido? Entonces sería ácido, el nombre del no metal, cloro, y entonces sería ácido clorhídrico. Esa es la gran diferencia entre que la palabra AC venga en pequeño y la palabra G venga en pequeño. En el caso del segundo, bueno, ahí lo tenemos. Clorhídrico o clorhídrico al final es lo mismo, ¿verdad? Porque eliminamos ahí una vocal. Después tenemos el caso número 3, ¿verdad? Que es el que les estoy señalando acá con el cursor, que es cuando nos están dando el nombre de un ácido y ese ácido se llama ácido hídrico, porque la terminación del azufre, recuerde que es, aquí va a variar un poquito, anótese por ahí si tienen de notar o recuérdelo, que cuando van a hablar de azufre, usualmente se le va a llamar sulfuro. Entonces, para que lo tome en cuenta por ahí. No sé si hay dudas hasta el momento. Todo claro, sí. ¿Ok? Ahora bien, vamos a mantenernos igual en compuestos binarios. Tenemos sales binarias y tenemos compuestos no metálicos. Dentro de las sales binarias tengo a los compuestos, perdón, a las sales binarias, tengo a todos aquellos elementos del grupo 7 que les mencionaba, que se pueden trabajar con halógenos, que son esos básicamente las sales con las que usualmente se trabaja, este, y elementos metálicos. Eh, entonces, básicamente es, perdón, elementos no metálicos. Entonces, básicamente es la unión de un no metal más un metal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me forma una sal binaria. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo cómo se escribe esa fórmula? Porque, bueno, del lado derecho siempre voy a encontrar el metal y perdón, del lado izquierdo voy a encontrar el metal, del lado derecho al no metal. Ese es el orden. Por eso acá en los ejemplos, vean que encontramos metal sodio, metal magnesio, metal níquel. No metal cloro, no metal bromo, no metal flúor. Entonces ese es el orden de escribir la fórmula química, para que no se confundan. ¿Cómo los voy a nombrar? Bueno, la raíz del no metal, ya sabemos que entonces, por ejemplo, si es cloro, se le agrega la palabra uro, cloruro. Si es bromo, bueno, bromuro. Si es yodo, yoduro.
¿verdad? Entonces, dependiendo del que a usted le estén dando, el no metal, usted lo va a colocar acá. Más la palabra del nombre del metal, que en este caso, por ejemplo, ay, sodio, magnesio, níquel. Y aquí voy a también considerar colocar entre paréntesis cuando se tenga más de un número de oxidación. Entonces, como vemos acá, el único ejemplo que tiene para acá esta ficha es el níquel que tiene más de un número de oxidación y por eso se está escribiendo entre paréntesis. Y pues el que me estén dando para trabajarlo, ¿verdad? Después tenemos a los compuestos no metálicos, que es básicamente solamente un par de compuestos químicos de no metales. Entonces, si usted lo está notando, básicamente desde el lado izquierdo no metal y del lado derecho también no metal. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Utilizo prefijos porque recordemos que al ser no metálicos entre sí, yo necesito utilizar prefijos. ¿Qué eran prefijos? Mono, di, tri, tetra, etcétera, ¿verdad? Para que lo consideremos. Y lo más importante todavía es que aquí yo no hago números de oxidación, ¿verdad? No hago uso de números de oxidación porque este, aquí solo tenemos no metales. Y recordemos que entre no metales utilizamos el sistema estequiométrico llamado estequiométrico, ¿verdad? Perdón, usamos el sistema de nomenclatura llamado estequiométrico. No el stock, porque el stock es cuando se trabaja con metales y usualmente cuando se van a colocar números de oxidación. Entonces, para que lo tomemos en cuenta por ahí, vean que, por ejemplo, entonces, yo aquí tengo al tetracloruro de carbono, al pentafluoruro de fósforo, al disulfuro de carbono. ¿Pero por qué? Porque estoy trabajando con los números que están acá en el ejemplo que me dan y con su prefijo, nada más. Ahora, cuando yo les hablaba a ustedes de compuestos ternarios, bueno, perdón, voy a cerrar un momentito con los binarios. No sé si hay alguna duda con los binarios o consultas. Ok, paso con los ternarios. Para los compuestos ternarios, yo tengo que reconocer cómo o cuáles van a ser los oxianones o los radicales compuestos que se utilizan. Entonces, por ejemplo, usted sabe que una OH se llama hidróxido, que ojo acá entre la diferencia entre nitrito y nitrato, que lo que cambia es un numerito apenas. Por eso esta lista es importante que usted la tenga por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, acá entre el hipobromito y el bromito volvemos a lo mismo. El hipobromito no tiene aquí el número, pero el bromito sí. Entonces ya este numerito cambia. Y ve que aquí hay otro inclusive que se llama bromato. Y así sucesivamente. Después tenemos hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, hipoyodito, yodito. Entonces, estos numeritos vienen a cambiar el nombre del compuesto químico para que usted lo tome en cuenta. Y esto se conforma, bueno, ya sabemos que aquí básicamente todos son binarios, porque si usted los cuenta, por ejemplo, el hidróxido tiene uno o dos símbolos. ¿Qué quiere decir? Que para que sea ternario tiene que venir acompañado de un tercer símbolo químico. Si se utilizaran para compuestos cuaternarios, tendrían que venir junto a ellos dos símbolos de elementos químicos también para que usted los reconozca. Entonces, vamos a ver el asunto con, por ejemplo, en este caso, con sales ternarias, ¿verdad? Entonces, tenemos que la fórmula general se escribe del lado izquierdo el metal y del lado derecho el radical, o, ¿verdad? En este caso, que es el de la lista que les estoy dando. ¿Cómo se va a escribir? Nombre del radical compuesto, ¿verdad? Y el nombre del metal, y entre paréntesis, números romanos, recordando que si tiene más de un número de oxidación, yo lo necesito colocar entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, para que eso se considere muy importante. Ahora, vean, por ejemplo, lo que nos dan acá. Nos dan el primero, hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces, yo sé que este OH, este radical, se va a llamar hidróxido. Hago intercambio. Como solamente el sodio tiene un número de oxidación, yo no necesito colocar eso entre paréntesis. Después nos vamos con el hidróxido de bismuto. Resulta que aquí les voy a pedir que consideremos que este 2, que hay un error de material, es un 5. Entonces, como el número de oxidación del bismuto es un 5, también tiene 2 y también, y en este caso, va a tener más de un número de oxidación, yo lo puedo nombrar entre paréntesis como hidróxido de bismuto 5, porque recordemos que entonces si tiene 2, tiene 5, usualmente va a tener 3, tiene más de un número de oxidación, yo lo puedo nombrar entre paréntesis. Después, este
oxígeno junto a este eh, manganeso va a formar el permanganato. Entonces vean que este es un compuesto binario que al unirse junto al aluminio es un ternario. Y ojo aquí, hago el intercambio de números de oxidación, como el aluminio solamente tiene un número de oxidación, igual en fórmula química pasa del lado del permanganato, pero no lo escribo entre paréntesis. Vean en el caso del cobre, ¿qué pasa con el cobre? En teoría el cobre, si nos vamos a revisar la lista de números de oxidación, el cobre va a tener más de un número de oxidación, uno y 2. Y al tener más de un número de oxidación, yo lo voy a colocar entre paréntesis, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Después, el nitrato de oro, el oro tiene más de un número de oxidación, entonces se coloca entre paréntesis. Y como en este caso el número de oxidación que se está trabajando es uno, pues se coloca un uno. El perclorato de calcio, el calcio solo tiene un número de oxidación, igual se intercambian números de oxidación, se simplifica si se puede simplificar, entonces para que lo tomemos en cuenta. Ahora, los oxácidos. Cuidado acá con los oxácidos. Resulta que en los oxácidos usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Resulta que, bueno, del lado izquierdo usted va a encontrar el hidrógeno, del lado derecho al radical compuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los va a nombrar? Bueno, esto va a ser todo lo contrario. Si la terminación es ato, usted va a escribir ese compuesto como ico. Y si la terminación es ito, usted va a terminar o va a escribir esa terminación del compuesto en oso. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si nosotros nos vamos a buscar en esa tablita de radicales compuestos, ¿cómo se llama este? Bromo junto a oxígeno, y yo se los hago así como para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Bromo junto a oxígeno se va a llamar hipobromito. Y como tiene terminación ito, ¿qué es lo que dice la ley? Va a llamarse hipobromoso. Porque entonces yo le voy a cambiar el nombre. Y es por eso que se llama ácido hipobromoso. Profe, ¿y por qué un ácido? Porque resulta entonces que usted escribe siempre ácido, nombre del radical y la terminación que le cambie, ¿verdad? Porque es así como se escribe según la parte de compuestos químicos. Entonces vean en el caso del segundo. ¿Cómo se va a llamar el segundo? Bueno, tenemos carbonato, entonces se va a llamar ácido carbonato. No, porque dice que como tiene terminación ato, pasa a ico. ¿Cómo se llama el tercero? El tercero se llama sulfato. Pero como tiene terminación ato, pasa a terminación ico. Entonces sería ácido sulfúrico en vez de ácido sulfato, ¿verdad? En el caso del ácido, en el caso del ácido fosforito, va a pasar a terminación oso, entonces sería ácido fosforoso. Y así sucesivamente. Lo que aquí cambia es la terminación del compuesto. Por acá, yo les tengo una pequeña práctica que es que indique el nombre o la fórmula química del compuesto según corresponda. Primero es lo siguiente. En el caso de la primera parte, bueno, el ejercicio A, ese sería un compuesto binario, ternario o cuaternario. ¿Quién me quiere participar? Es un compuesto binario. Correcto. En el caso del B, que es el enuro hidrógeno, ¿a qué le suena? ¿Un compuesto binario, ternario, cuaternario? Entonces, mi primera clave es eso, reconocer cuáles son binarios, ternarios, cuaternarios. ¿Para qué? Para poder utilizarlos. Aquí la gran mayoría son binarios, pero la idea es que entonces para reconocer que son binarios y automáticamente recordarme si es una sal binaria, si es un óxido no metálico, si es un óxido metálico, si es un hidrácido, si es un hidruro, ¿verdad? Porque si ya fuera ternario, entonces puede ser un hidróxido, puede ser una sal ternaria. Si ya fuera cuaternario, puede ser una sal de amonio, eso dependiendo, ¿verdad? Pero lo importante es eso. Y pues esto le queda a usted aquí de práctica para que lo realice. Pasamos a los compuestos cuaternarios. ¿En qué consiste un compuesto cuaternario? Bueno, primero vamos a hablar de las sales ácidas. ¿Qué es una sal ácida? Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo voy a encontrar el metal y del lado izquierdo voy a encontrar el radical compuesto. ¿Cómo se va a nombrar? Bueno, dependiendo, porque
se va a nombrar nombre del radical compuesto más la palabra hidrógeno o ácido, que es lo mismo. Y después el nombre del metal junto al número romano. Recuerde que si tiene más de un número de oxidación, en este caso. Por ejemplo, en el caso que nos dan acá, nos dan al sulfito, ¿verdad? Y como viene el hidrógeno en el centro, eso es lo que me indica a mí que yo tengo que escribir la palabra hidrógeno o ácido. Para efectos es lo mismo. Entonces, sulfito ácido o sulfito hidrógeno, que va a sonar lo mismo, de, ¿cuál es este símbolo químico? Sodio. Y como el sodio solo trae con número de oxidación, entonces no es necesario colocarlo entre paréntesis. Después por acá yo tengo al fosfato. Fosfato, ácido de cobre, pero como el cobre sí tiene más de un número de oxidación, yo sí lo tengo que nombrar entre paréntesis. Y fosfato, hidrógeno de calcio. Entonces, en este caso, ¿por qué utilizo la palabra ácido de hidrógeno? No hay ningún problema con la que usted trabaje. Se va a llamar igual, hidrógeno o ácido, eso no va a cambiar, para que lo tomemos en cuenta. Y después tenemos a las sales de amonio. ¿En qué consisten las sales de amonio? Bueno, del lado izquierdo siempre voy a encontrar el radical de amonio, que es NH4, y del lado derecho voy a encontrar el otro radical. ¿Cómo lo voy a nombrar? Bueno, utilizando el nombre del radical primero, ya llámese hidróxido, fosfato, carbonato, sulfato, hipobromito, hipoyodato, etcétera. Cualquier radical compuesto m- más Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso del primero se llama hidróxido de amonio. En el caso del sulfato de amonio, en el caso del tercero, carbonato de amonio, en el caso del último, sulfato de amonio. Y realmente aquí lo que yo tengo que reconocer es el radical compuesto, ¿verdad? Que me estén dando y reconocemos siempre NH4, que es amonio, entonces lo escribo en la palabra, ¿verdad? En su nombre químico. Por acá el material les da como un resumen de todos los compuestos. Entonces, los compuestos binarios, óxidos, hidruros, hidrácidos, sales binarias, compuestos no metálicos. Guíese como con esto para escribir su nombre en química, pero ojalá pueda agregarle usted ahí como al ladito la fórmula de cómo escribir el compuesto. En el caso de los compuestos ternarios vimos oxácidos y sales ternarias, y en el caso de compuestos cuaternarios pues vimos sales ácidas y sales de amonio. Finalmente, pues aquí vienen unos ejercicios que la idea es que usted reconozca el nombre del compuesto químico, reconozca el sistema estequiométrico o stock. Recuerde que estequiométrico es cuando se utilizan prefijos, stock es cuando se utilizan números de oxidación. La clasificación, bueno, la clasificación se refiere a si es un hidruro, si es un hidrácido, si es un óxido metálico, un óxido no metálico, y si es binario, ternario, cuaternario. Entonces, por ejemplo, este de acá, cuento símbolos nada más. Tengo dos, entonces sería binario. Por ejemplo, este de acá, ¿qué compuesto sería? ¿De qué tipo? Bueno, pues va a ser ternario porque tengo tres símbolos químicos. Este de acá va a ser cuaternario porque tengo cuatro símbolos químicos: potasio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Y se llamaría sulfato. Ojo aquí, ya les voy a dar una pista. Entonces, sulfato. Venía un hidrógeno en el centro, entonces se puede llamar sulfato ácido de potasio o sulfato hidrógeno de potasio. Entonces, al estar hablando de esto, sería una sal ácida y sería un cuaternario, ¿verdad? ¿Y qué sistema utiliza? Esto. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Acá viene pues la respuesta a los ejercicios, pero la idea es que usted lo practique. No sé si hay dudas, porque básicamente esa es como la explicación del contenido del día de hoy. Profe, ¿usted nos podría pasar esa presentación? Claro, siempre se las mando con el videíto y el material al correo. De hecho, esto mismo es lo que viene en el material, ¿verdad? También, obviamente viene con las correcciones, pero es básicamente lo mismo. Y bueno, y viene esa práctica anexa ahí. Recuerden también que en la plataforma están las prácticas para que ustedes las realicen y por favor, tengan cuidado cuando hacen las autoevaluaciones, porque ¿qué está pasando? No me separan los números romanos que tienen que escribir al final de la palabra. Si yo voy a escribir óxido de hierro 3, tengo que separar entre hierro
y el 3 en números romanos entre paréntesis, un espacio, porque si no el sistema no se los lee. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado cuando tildan, porque el sistema también tiene que reconocer eso, para que tengan mucho cuidado con esas cositas. La tarea ya está disponible, entonces ya la pueden ir revisando para que puedan ir avanzando. Y básicamente es eso lo de la tutoría del día de hoy. No sé si tienen dudas, consultas del tema. Yo creo que volviendo a ver la tutoría, pues les aclara un poquito más también. No sé si hay dudas.